En la víspera de Año Nuevo, 3 historias entrelazan la ambición, los secretos y los deseos más oscuros. Una aplicación que cumple tus anhelos a un precio escalofriante, un chat grupal que revive un pasado inconfesable y 12 campanadas que sellan un pacto infernal. ¿Te atreves a descubrir el lado más aterrador del cambio de año? La aplicación de los propósitos malditos. Hola Raptor, me llamo Mateo y quiero contarte algo que me pasó este año que está por terminar. La víspera de Año Nuevo siempre me pareció una formalidad absurda. Personas gritando, cantando y haciendo brindis vacíos sobre deseos que realmente querían, aunque no estaban dispuestos a trabajar para conseguirlos. Pero ese último día de diciembre del año pasado fue diferente. Navegando en mi iPhone para intentar evitar el bullicio familiar, encontré un anuncio brillante y llamativo que decía: Meta 2024, permite que tus sueños se hagan realidad este año, completa tus misiones y deja que la magia ocurra. Al principio dudé. Claro, yo era un genio en informática, pero no creía en tonterías de magia ni rituales. Lo que sí me atrajo fue el desafío técnico. Había algo inquietantemente perfecto en la aplicación: interfaz impecable, algoritmos que parecían anticipar cada clic, cada pensamiento. Registrarme fue tan sencillo que no pude resistirme. Ingresé mis datos y escribí mi propósito: ser reconocido como el mejor desarrollador del 2024. No lo sabía en ese momento, pero ese primer paso marcaría mi caída. En cuanto acepté los términos de uso, que por cierto eran largos y rebuscados, pero me limité a deslizar el dedo hacia abajo. Meta 2024 comenzó a funcionar. Primera misión: encuentra 3 errores en el sistema de tu universidad y repórtalos al decano antes de las 10 de la noche. Fácil, en menos de 1 hora ya tenía el informe listo. El decano me respondió agradecido y la aplicación me recompensó con una animación brillante y un mensaje: bien hecho, estás más cerca de tu meta. El resto de las misiones iniciales eran igual de simples: mejorar códigos obsoletos, resolver acertijos lógicos, incluso encontrar vulnerabilidades en un sistema básico. Es solo para demostrar mi talento, decía la aplicación. Todo era emocionante, casi un juego. Por las noches, la aplicación mostraba una cuenta regresiva: tiempo restante para cumplir tu propósito, 12 horas 15 minutos. Las misiones cambiaron. Algo en la tonalidad de los mensajes se volvió más urgente. Restaura la cuenta eliminada de un profesor del departamento de informática antes de las 8 de la mañana. Aunque parecía inofensivo, al hacerlo accedí a correos privados, datos financieros y algo que olía a chantaje. Me sentí incómodo, pero cumplí. Al día siguiente, la recompensa fue tangible. Recibí una oferta para un proyecto como independiente con una paga impresionante. ¿Coincidencia? No lo creo. Fue entonces cuando comencé a notar que no era el único participante. Navegando por los foros de Meta 2024, me encontré con comentarios que sugerían experiencias similares. 2 nombres surgieron varias veces: Andrés y Laura. Uno un aspirante actor y la otra estudiante de psicología con miedo escénico. Aunque no interactuamos directamente, sus historias resonaron conmigo, pues también sobresalían en la competencia. Las misiones se volvieron sombrías. La cuenta regresiva parecía pulsar en mis venas. Cada tic del reloj traía nuevas tareas que ponían a prueba no solo mi habilidad, sino mi moralidad. Una noche, la aplicación me pidió que vulnerara la red de un hospital y alterara registros médicos. Me justificaba diciendo que era para probar la seguridad de la institución médica. Me llevó horas decidirme, pero lo hice. Esa sensación de poder era intoxicante y aterradora. Andrés, por su parte, empezó a hacer noticia en redes sociales. Vídeos virales de él interpretando escenas desgarradoras en plena calle. Laura apareció en transmisiones en vivo, participando en experimentos sociales que exponían sus traumas más profundos. Seguramente esos eran los retos que les ponía la aplicación. Todos estábamos siendo manipulados, pero la promesa de un futuro perfecto nos cegaba.
Fue en la última hora del año cuando finalmente nos conectamos. Un mensaje en la aplicación nos unió: reunión final. Completa tu misión antes de la medianoche y conoce a los otros visionarios. Nos encontramos en un chat encriptado dentro de Meta 2024. Andrés era todo carisma, aunque sus ojos mostraban cansancio. Laura apenas hablaba y su voz era temblorosa. Yo traté de mantener la compostura, pero la tensión era palpable. La aplicación nos asignó una última misión a cada uno, desconocida por los otros. La mía decía: envíanos información sensible de tu competencia. Solo uno puede ganar. A pesar de que me parecieron buenas personas, por primera vez me di cuenta de que éramos enemigos. Mi mente trabajó a toda velocidad, analicé sus perfiles, sus puntos débiles. Fue fácil introducirme en las cuentas de los dos. Encontré información comprometedora, mensajes inapropiados que el chico había enviado a compañeros de teatro, registros psicológicos de la chica que exponían sus luchas más íntimas. Con un clic entregué todo a la aplicación. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, Andrés y Laura desaparecieron de la plataforma. Nunca supe qué les pasó exactamente, pero los rumores decían que Andrés perdió toda credibilidad en su carrera y que Laura tuvo que abandonar la universidad. Lo más seguro es que la información que revelé de ellos fue usada por la aplicación en su contra. Yo, por otro lado, fui premiado. Contratos, premios y reconocimiento. Todo lo que había deseado. Pero el peso de mis acciones no desapareció. Cada vez que veía mi reflejo en el monitor, recordaba los rostros de Andrés y Laura. Sus gritos, sus lágrimas, sus vidas arruinadas por mi ambición. Intenté convencerme de que no tenía elección, de que solo seguí las reglas, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea. Ahora, cada logro, cada éxito está manchado por la culpa. Y lo peor es que la aplicación aún está instalada en mi iPhone esperando. Meta 2025 ya ha sido anunciada y aunque trato de evitarlo, algo dentro de mí me susurra que participe otra vez. El chat de la fiesta de fin de año. La víspera de Año Nuevo solía ser mi día favorito. Cada año organizábamos la fiesta perfecta, risas, música y esas pequeñas tradiciones que nos hacían sentir invencibles. El chat grupal Nochevieja 24 era el preludio de esa magia, era el lugar donde planeábamos todo. Sofía, la más organizada, armaba listas interminables. Marcos, siempre el centro de atención, proponía temas ridículos para la fiesta. David era el escéptico, pero incluso él no podía resistirse al entusiasmo general. Yo era la documentalista, la que siempre llevaba la cámara. Me encantaba inmortalizar los momentos felices, congelar la euforia en imágenes que después revivíamos entre risas. Pero este año, mientras releía los mensajes en el chat grupal, algo se sentía diferente. Era como si una sombra hubiera caído sobre nosotros, amenazando con transformar nuestro ritual de alegría en algo más oscuro. Todo comenzó de forma inocente, con mensajes de números desconocidos que se colaban en nuestras conversaciones. Los veo. Bonita pulsera, Elena. Al principio nos reímos. Un bromista con mucho tiempo libre, dijo Marcos quitándole importancia. Pero las fotos eran demasiado precisas, demasiado personales. Mi pulsera, el único recuerdo que tenía de mi abuela, nunca la mostraba a nadie. Poco a poco los mensajes se volvieron más invasivos. Fragmentos de nuestras conversaciones privadas aparecían en el chat grupal, sembrando la paranoia. ¿Quién está filtrando esto?, preguntó Sofía, visiblemente alterada. Nadie tenía respuestas. Comenzó una escalada de dudas entre nosotros y el ambiente festivo que tanto habíamos disfrutado en años anteriores simplemente se desmoronó. Entonces aparecieron las primeras referencias a la fábrica. Un mensaje decía: el lugar donde todo terminó. Otro, más críptico, decía: el eco de su grito aún retumba. Cada palabra encendía un recuerdo enterrado. La fábrica, el lugar al que juramos nunca volver, el lugar que prometimos olvidar. Todo había sucedido hace exactamente un año.
Después de la fiesta de Nochevieja, decidimos explorar la vieja fábrica abandonada en las afueras del pueblo. La música aún retumbaba en nuestras cabezas y los tragos de más nos dieron el valor para entrar. Yo llevé mi cámara como siempre. Queríamos grabar algo emocionante, algo que fuera viral. Era un lugar tétrico, lleno de sombras y ecos que parecían susurrar desde las paredes. Mientras explorábamos, Marcos descubrió una puerta cerrada con candado. Debe haber algo interesante detrás, dijo, siempre buscando ser el héroe. David encontró una barra metálica y forzó la cerradura. Del otro lado, encontramos una sala cubierta de polvo y máquinas oxidadas. Pero lo que llamó nuestra atención fue un agujero en el suelo rodeado de escombros. «¡Miren esto!», exclamó Marcos, asomándose al borde. Fue Sofía quien lo detuvo. «No seas idiota, podrías caerte». Entonces un ruido nos congeló. Eran pasos o algo parecido y resonaban en la distancia. «Debe ser el viento», dijo David, pero sus palabras no convencieron a nadie. Estábamos listos para salir corriendo cuando escuchamos un grito. No era uno de nosotros. Era un sonido inhumano desgarrador que parecía venir desde el mismo abismo. Marcos, impulsado por una valentía insensata, se acercó al agujero. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó, pero la única respuesta fue el eco de su voz. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, capté con mi cámara. Era una figura pálida, casi translúcida, emergiendo de las sombras. Era un hombre, o lo que quedaba de él, con ojos que parecían vacíos, pero que ardían de rabia. Corrimos dejando atrás mi cámara, que cayó al suelo en medio de la huida. No dijimos nada a nadie y nos comprometimos a olvidar esa noche, borrar de nuestras mentes el rostro de ese espectro que nunca dejó de perseguirme en mis sueños. Ahora, un año después, los mensajes no eran simples amenazas. Eran un recordatorio de que nunca estuvimos solos en la fábrica, de que nuestras acciones desataron algo que no podíamos controlar. El mensaje final en el chat grupal fue el peor, una imagen del portón de la fábrica con la frase: «A las 12 campanadas, todo comenzará de nuevo». Intentamos mantenernos unidos, pero el miedo nos desgarró. Sofía me confesó en un mensaje privado que no podía dormir desde que empezaron los mensajes. Marcos, el más escéptico al principio, dejó de responder en el grupo. David sugirió que no fuéramos a la fiesta, pero nadie tuvo el valor de cancelar. La medianoche llegó y con ella el mensaje que teníamos. Una foto en el chat grupal mostraba nuestras caras pálidas y aterradas en la fábrica. Justo antes de correr, el mensaje decía: «La cámara nunca miente». Mi teléfono vibró con fuerza y una llamada entrante mostró un número sin identificar. Contesté con dedos temblorosos. Una voz baja y distorsionada dijo: «Vuelve a la fábrica, es la única manera». Intenté convencerme de que era una broma, pero sabía que no lo era. Nos reunimos frente al portón oxidado, obligados por un miedo que no podíamos ignorar. La fábrica estaba igual, pero el aire era diferente, pesado, cargado de algo que no podía explicar. Dentro encontramos mi vieja cámara intacta, como si nos hubiera estado esperando. Al encenderla, el video que grabé aquella noche comenzó a reproducirse. Ahí estaba la figura pálida, gritando desde el abismo. Pero esta vez sus palabras eran claras: «Ayúdenme». No quise hacerlo. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta detrás de nosotros se cerró con un estruendo. Y ahí, en la penumbra, apareció nuevamente. No era solo un espíritu vengativo. Era algo atrapado entre dos mundos, condenado por un accidente que habíamos provocado al invadir su territorio. No recuerdo cómo salimos vivos de la fábrica. El recuerdo es un borrón, una mezcla de gritos, susurros y una luz cegadora que nos expulsó del lugar. Al día siguiente, el chat grupal había desaparecido de todos nuestros teléfonos. No quedó rastro alguno, excepto por un mensaje grabado en mi cámara: «Gracias por recordarme». La fábrica fue demolida semanas después, pero cada vez que veo un chat grupal aparecer en mi pantalla, siento que algo o alguien sigue vigilándonos y que esta historia aún no ha terminado.
12 deseos y una noche vieja infernal. Hola Raptor, me llamo Cristian y te quiero compartir la historia del último fin de año normal de mi vida. En aquella ocasión, el aire olía a pino y a ponche caliente. Las luces de Navidad parpadeaban como pequeñas estrellas en las ventanas, llenando el ambiente de una calidez que contrastaba con el frío de diciembre. Afuera, la risa de los niños se mezclaba con los villancicos que resonaban desde algún altavoz cercano. Parecía una noche perfecta, el preludio de un nuevo comienzo. Pero, para mí, esa noche vieja sería el comienzo de una pesadilla. Siempre fui el que quedaba atrás. Laura era la carismática, Andrés el talentoso y Sofía la brillante. Yo, en cambio, era solo Cristian, el que apenas dejaba huella. En silencio, soñaba con ser como ellos, con ser importante, ser visto por todos y captar la admiración de los demás. Cuando me enteré sobre la antigua tradición de los 12 deseos, una chispa de esperanza o tal vez de desesperación encendió algo en mi interior. Era una costumbre arraigada en nuestro pueblo. Decían que, si escribías 12 deseos, uno por cada campanada de medianoche, y los quemabas justo al sonar la última, esos deseos se harían realidad. Pero ten cuidado con lo que deseas, advertían los ancianos, aunque siempre con una sonrisa, como si todo fuera un simple cuento para asustar a los niños. La fiesta de fin de año comenzó como siempre, con risas y villancicos. La chimenea crepitaba, llenando la sala de un calor reconfortante mientras decorábamos el árbol y preparábamos la cena. Laura, Andrés y Sofía llegaron puntuales, cargados con botellas de sidra y platos para compartir. Era nuestra tradición, una noche para despedir el año juntos y recibir al siguiente con esperanza y camaradería. Cuando el reloj marcó las 11:30 de la noche, sacamos los papeles y los bolígrafos. Entre risas y bromas empezamos a escribir nuestros deseos. Laura, con su sonrisa contagiosa, habló de viajar por el mundo. Andrés soñaba con ganar el campeonato regional y Sofía, con sus ojos llenos de determinación, deseaba hacer una maestría en la mejor universidad del país. Yo no compartí mis deseos. Escribí en silencio, dejando que la penumbra de la sala ocultara el contenido de mis papeles. Mis deseos eran oscuros y egoístas. No quería mi propio éxito, quería el de ellos. Quería la popularidad de Laura, la destreza de Andrés, la inteligencia de Sofía. Quería ser admirado, deseado e importante. Cuando la primera campanada resonó, encendí el primer papel. El fuego devoró las palabras rápidamente y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pensé que era la emoción del ritual, pero había algo más, algo que parecía hundir sus garras invisibles en mi mente. Con cada campanada arrojaba otro papel al fuego y la sensación de frío se volvía más intensa, casi dolorosa. Al quemar el último deseo, justo al sonar la 12ª campanada, sentí una explosión de calor en mi pecho, como si algo se hubiera encendido en mi interior. Al principio todo parecía un juego. Al día siguiente, el 1 de enero, noté que las personas me saludaban más seguido, que se reían de mis chistes y que me incluían en sus planes. Laura incluso me etiquetó en una de sus fotos, algo que nunca antes había sucedido. Me sentí eufórico, pero pronto las cosas empezaron a torcerse. Laura tuvo un accidente automovilístico 2 días después. Su coche derrapó en una curva y aunque sobrevivió, sus lesiones la alejaron de las reuniones sociales. La atención que antes recibía comenzó a girar hacia mí. Me sentí culpable, pero la culpa fue rápidamente reemplazada por un placer que no sabría explicar. Finalmente era yo quien estaba en el centro. Poco después, Andrés se lesionó durante un entrenamiento. Su rodilla quedó destrozada en una caída aparentemente fortuita. Nadie entendía cómo pudo pasar. Era un deportista experimentado. Con él fuera de juego, empecé a ganar notoriedad en el equipo de fútbol, algo que nunca imaginé posible. Sofía, la más brillante de nosotros, sin razón aparente, comenzó a fallar en los exámenes. Perdía el hilo en las conversaciones y sus ensayos, antes impecables, estaban llenos de errores.
Los profesores empezaron a mirarme a mí como el prometedor estudiante de letras, mientras ella se desmoronaba. Comprendí la verdad en una noche de insomnio, cuando las sombras de mi habitación parecieron tomar forma y susurrar en mi oído. Fuiste tú, Christian. Los deseos no son gratis. Tú tomaste lo que querías y fueron ellos quienes pagaron el precio. Las voces se hicieron más intensas con cada día que pasaba. Sombras oscuras comenzaron a acecharme en cada rincón. En sueños podía observar unos ojos brillantes que me miraban desde un abismo. Una noche la voz susurró: «Abriste la puerta equivocada, Christian. Ahora debes decidir». El 31 de diciembre siguiente me encontré solo. Laura, Andrés y Sofía no querían saber nada de mí luego de que les conté mi teoría de todo lo sucedido, y mis intentos de pedir perdón fueron recibidos con miradas de desprecio. La popularidad, las habilidades y la inteligencia, todo lo que había deseado, me pesaba como una cadena alrededor de mi cuello. En la noche, la chimenea volvió a encenderse y frente a ella coloqué un nuevo papel. Esta vez, solo con un deseo: quiero deshacerlo todo. Las campanadas comenzaron, pero cuando encendí el papel, el fuego no lo consumió. En su lugar, las llamas se alzaron en un brillo antinatural y las sombras de la habitación se hicieron más densas y más vivas. «Los deseos no pueden deshacerse», dijo una voz ahora resonante desde las paredes mismas. «Solo pueden transformarse». Al final de las 12 campanadas, mi reflejo desapareció del espejo sobre la chimenea. Las sombras que me habían seguido ya no estaban en los rincones. Ahora estaban en mí. Me convertí en lo que había temido siempre, el eco de mis propios miedos, una figura invisible para todos, condenada a verlos a ellos rehacer sus vidas mientras yo quedaba atrapado en la penumbra, observando el anonimato. Las luces de Navidad seguían parpadeando, pero ya no tenían el mismo brillo. La tradición de los deseos se convirtió en una advertencia. Ten cuidado con lo que deseas porque podrías pagar un precio que nunca imaginaste.